Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. Este es un proyecto bastante interesante porque vamos a ir a los fundamentos sólidos de la electrónica. En sí, vamos a explicarle cómo es que funciona este interesante proyecto acerca de la construcción de una pequeña mini bobina de Tesla. A decir verdad, vamos a usar muy pocos componentes y vamos a ir en los detalles técnicos de cómo es que la corriente, o una pequeña cantidad de corriente que circula en off y en on acerca de una bobina primaria, vamos a poder inducir una gran cantidad de voltaje y una pequeña cantidad de corriente en una bobina secundaria, de manera tal de que vamos a poder encender lámparas, en este caso lámparas de los tubos fluorescentes, y esas lámparas ahorradoras de energía con tan solo 9 voltios o incluso con una fuente de alimentación de 5 voltios. Este es un video altamente técnico, no es un video práctico. El video práctico lo vamos a ver la siguiente semana, y aquí en este video lo que quiero es enseñarles de cómo es que el flujo de corriente circula a través de este proyecto, y lo más importante es que cómo podemos generar una gran cantidad de voltaje a la salida para poder autoinducir a través de la línea del campo magnético una gran energía y poder encender lámparas, en este caso una lámpara de un tubo fluorescente. Ok, vayamos a la teoría y a los fundamentos sólidos de la electrónica. Continuamos. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí vamos a describir el circuito que vamos a emplear en este interesante proyecto, en la construcción de este mini bobina Tesla. La verdad que son muy pocos los componentes que vamos a emplear. Este es un diagrama muy usado ampliamente en la web de internet para las construcciones de una bobina de Tesla, pero muy pocas personas lo suelen explicar como vamos a explicar aquí en mi canal de YouTube. Pues bien, como le decía, tenemos muy pocos componentes, una pequeña batería de 9 voltios, que puede ser, a decir verdad, la fuente de alimentación puede variar, puede ser de 5 voltios a 9 voltios, por lo tanto podemos usar la salida de un Arduino, por ejemplo, para alimentar a este circuito. Necesitamos que la batería entregue una cierta cantidad de corriente, lo necesario como para poder excitar la salida, que lo vamos a ver luego. La batería, vuelvo a repetir, puede ser la fuente, puede ser entre 9 y 5 voltios. Yo voy a usar probablemente una batería LiPo de 7.4 voltios, que lo vamos a ver luego, un pequeño interruptor, una resistencia de 22K. Ojo, el valor de la resistencia, si es ideal, es crítico, hay que tratar de que sea el mismo valor, 22K o muy próximo. No necesitamos que sea una resistencia de un voltaje elevado, puede ser entre un cuarto o medio watts. El transistor es un transistor, el dispositivo activo muy importante, es un transistor 2N2222A. Se trata de un transistor de baja señal, pero de una alta velocidad, que puede trabajar a una alta frecuencia, ojo con el detalle, para poder trabajar y que esta bobina de Tesla pueda trabajar adecuadamente. Necesitamos que sea un transistor NPN que trabaje a una alta frecuencia. Para ello, el ideal es el 2N2222A. Lo vuelvo a repetir, un pequeño diodo de color rojo, un diodo LED de color rojo, que vamos a ver después ya para qué sirve. Y la parte más importante, la construcción de dos bobinas. Una bobina primaria a la izquierda, de 3 vueltas o de 2 vueltas, y una bobina secundaria, que es la bobina que va a permitir generar el alto voltaje y la alta corriente, o mejor dicho, el alto voltaje y la baja corriente a la salida, para poder excitar a las lámparas de los neón, o en este caso a las lámparas fluorescentes, que lo vamos a ver luego. A decir verdad, esto es crítico hasta cierto punto, porque vamos a usar en la bobina primaria un cable que puede ser un cable de corriente de la luz eléctrica, que puede ser, digamos, número 14 o 12, y a la salida yo voy a emplear un alambre magneto, que son los alambres usados para la construcción de los transformadores, y en este caso son esos alambres especiales que nos van a permitir generar el alto voltaje y la baja corriente a la salida, dependiendo de la cantidad de vueltas que vamos a armar nuestra bobina. En este caso yo voy a usar un alambre muy delgado, un alambre magneto muy delgado de número 29, AWG número 29, pueden usar el número 30, el número 28, y la cantidad de vueltas es importante, lo mínimo es 250, acá estamos usando 275, pero
lo mejor es usar entre 300 y 400 vueltas en el devanado secundario. ¿Ok? Como lo voy a repetir, este circuito es ampliamente usado en la web y a partir de estos momentos vamos a hacer la explicación técnica muy poca vista en internet y que lo voy a explicar en estos momentos. Antes de empezar, les quiero decir que se trata básicamente de dos circuitos resonantes para permitir la cantidad de voltaje a la salida. Para ello tenemos el circuito resonante primario de la bobina de la izquierda y el secundario. Lo ideal es que la frecuencia de resonancia de ambos lados sea la misma para que la máxima transferencia de energía se pueda dar desde la bobina primaria hasta la bobina secundaria. Y para ello lo ideal, vuelvo a repetir, es que exista una frecuencia de resonancia en este circuito entre la resistencia, el transistor y la bobina primaria. Esta frecuencia de resonancia tiene que resonar a una frecuencia que sea muy parecida o idéntica a la frecuencia de resonancia producida en la bobina del secundario. Para ello necesitamos, si bien es cierto, necesitamos que el voltaje es un voltaje de corriente continua, nosotros necesitamos que esta pequeña bobina pueda inducir un alto voltaje a la salida en la bobina secundaria. Muy bien sabemos en el curso que hemos visto cuando hablamos de las bobinas, en el curso de Aprendamos Electrónica Juntos que hemos hecho para ustedes, hablé ampliamente acerca de las bobinas y las bobinas tienen la facultad de poder inducir un alto voltaje a la salida a través de una frecuencia de resonancia y a través de la ley de Lenz puedo inducir una corriente sobre otra bobina, en este caso una bobina secundaria. Para que esta inducción se dé, o esta autoinducción se dé, este es el principio básico de los transformadores que lo vamos a ver luego en otro video, próximamente en unas semanas en mi canal. Para que esta autoinducción se pueda dar, necesitamos que exista una corriente variante en esta bobina primaria, de manera tal de que la corriente circule en un sentido, deje de circular o circule en un sentido inverso y un sentido de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Es decir, que pase rápidamente de un estado de encendido a apagado. Para que esta bobina pueda inducir un alto voltaje en la bobina secundaria, necesitamos eso justamente, que exista una conmutación de voltaje o de corriente en la bobina primaria. Y este siendo una alimentación de un voltaje de corriente continua, necesitamos que se produzca una oscilación aquí en el circuito del primario, de la bobina primaria. Para ello, justamente la función del transistor, de la resistencia y obviamente de la bobina, para que pueda hacer una conmutación, una oscilación, un switcheo de la corriente, de manera tal de que esta corriente que circula por la bobina primaria se encienda y se apague y produzca una autoinducción a la salida, de manera tal de que exista una cantidad de corriente y voltaje en la bobina secundaria. Para ello justamente es este circuito y a partir de estos momentos vamos a empezar a explicarlo de manera detallada. Muy pocas veces visto en internet, por eso es la importancia de poder conocer los fundamentos básicos y sólidos de la electrónica, que es lo que siempre les he hablado aquí en mi canal. Ok, en el tiempo cero, el interruptor está abierto, no existe una corriente de base por el transistor, por lo tanto, obviamente no existe una corriente de colector que pueda circular al no estar excitado porque el interruptor está abierto. Ese es el tiempo cero. No existe corriente en la bobina primaria, en el circuito primario, y obviamente no existe una autoinducción de un voltaje o de una corriente en el circuito secundario. En el tiempo 1, cuando se cierra el interruptor, la fuente de alimentación, en este caso de 9 voltios, va a permitir que los electrones, el flujo convencional de la corriente es del positivo al negativo, por lo tanto, lo que va a tender a hacer la corriente es fluir de un polo hacia el otro polo, pero a través del circuito. Al estar cerrado el interruptor, la corriente lo que va a hacer llega a este punto y se bifurca hacia arriba y hacia la resistencia. Ojo, siempre la corriente va a tender a ir de manera más rápida, obviamente, por el circuito o el dispositivo que le brinde menor resistencia. En este caso sería la bobina.
porque esta es una resistencia de 22K y la bobina primaria es un pedazo de cable de unos cuantos ohmios, pero al llegar a este punto, llega aquí la corriente, va por la bobina, cruza la bobina, llega a este punto, porque la corriente lo que va a hacer es tratar de llegar al polo negativo, llega al polo del colector, pero el transistor se encuentra abierto en ese instante de tiempo y por lo tanto la corriente no va a circular porque en ese instante de tiempo, entre el T0 y el T1, no existe un voltaje de base y el transistor está abierto. Por lo tanto, no existe una excitación en la bobina primaria y obviamente no existe un voltaje autoinducido en la bobina secundaria. Pero, ¿qué sucede? Al llegar la corriente a este punto, también la corriente va a circular por la resistencia de 22K, que es una resistencia de polarización, llega a este otro punto y lo que va a hacer es ir hacia la base y luego ir hacia el diodo LED, pero el diodo LED está polarizado en sentido inverso. Sabemos muy bien que el diodo solamente polariza o deja de circular corriente cuando está polarizado de manera directa, por lo tanto la corriente nunca va a pasar o va a atravesar el diodo LED y en teoría, técnicamente hablando, no debería encender el LED porque está polarizado en sentido inverso. Sin embargo, la corriente llegó a la base, polariza a la base y el emisor y por lo tanto el transistor pasa del estado de corte al estado de saturación, produciendo los 0.2 voltios entre colector y emisor y haciendo que la corriente en este caso, el transistor entra en conducción y hace que la corriente del colector, es la misma que pase por la bobina, circule del colector al emisor hacia tierra y obviamente haga de que en ese instante de tiempo, en el tiempo T1, la bobina primaria, circula corriente por la bobina primaria desde el colector hacia el emisor y la corriente cumplió su objetivo, es decir, en el tiempo T1 la corriente logró pasar del polo positivo al polo negativo. En ese instante de tiempo, en el momento que la corriente comienza a circular, estoy haciendo el análisis paso a paso, en los tiempos detalladamente, en milisegundos o de repente en nanosegundos, la corriente comienza a circular por la bobina primaria. En ese instante de tiempo se genera un campo magnético en la bobina primaria y el flujo de la línea de campo magnética, producido por la regla de la mano derecha, que también lo hemos visto en el curso de Aprendamos Electrónico Juntos de las bobinas, hace de que el campo magnético comience a extenderse en la medida que la corriente comienza a circular y aumentar desde el positivo hacia el negativo de la fuente. En ese instante de tiempo, el flujo de campo magnético comienza a extenderse y a ampliarse. Ese flujo de campo magnético va a circular por el aire, en este caso por el cono de la bobina, y va a autoinducir una corriente y un voltaje en la bobina secundaria. Al ser esta bobina secundaria de varias vueltas de un alambre muy delgado, es decir, de una alta resistencia, lo que va a hacer es que se va a inducir un pequeño voltaje aquí, este pequeño voltaje que circula, porque es 0.2 voltios de voltaje de colector emisor menos los 9 voltios, la diferencia va a caer acá en la bobina. Ese voltaje mínimo se va a autoinducir en el instante de tiempo en que el campo magnético comienza a extenderse, se va a autoinducir en la bobina secundaria y el voltaje comienza a crecer abruptamente en la bobina secundaria. Si bien es cierto, la bobina secundaria está al aire, un pin de la bobina está al aire, el voltaje comienza a crecer brutalmente, entre comillas, ¿no? Exponencialmente, en función a la ley de Lenz, por la extensión de la línea de flujo magnética súbita, que empieza a crecer abruptamente, y el voltaje a la salida en la bobina secundaria comienza a crecer desde unos cuantos voltios a varios miles de voltios. Este voltaje en la bobina secundaria, dependiendo de la cantidad de vueltas de nuestra bobina de Tesla, hasta 400 o 500 vueltas, el voltaje puede llegar a 2000 o 3000 voltios a la salida, pero con una baja corriente. En ese instante de tiempo, acá existe un positivo y un negativo en la bobina, en el tiempo T1, y se autoinduce un voltaje en sentido inverso por la ley de Lenz en la bobina secundaria, o un negativo en la parte superior y un positivo en la parte inferior. En ese instante de tiempo, los electrones comienzan a circular y a extenderse de manera abrupta desde este punto hacia arriba,
porque ese es el punto más negativo y ese es el punto más positivo. De manera tal que la cantidad de corriente que se genera, o si bien es cierto no es mucha, pero los electrones comienzan a extenderse, digamos, a comunicarse y tratando de salir por la punta o el extremo de la bobina. En ese instante de tiempo T1, vamos a atravesar al tiempo T2 de manera tal de que esta cantidad de corriente, que es la corriente de base al estar cerrado el interruptor, que comienza a circular por la bobina, es tanto el flujo de corriente que empieza a circular por la bobina, que lo que estamos haciendo es que estos electrones que están tratando de fluir y salir en ese instante de tiempo, comienzan a absorber electrones de la base del transistor, porque acá circula una corriente de este punto hacia acá. Entonces, estos electrones que están llegando a la base comienzan a desviarse por este punto y tratan de salir hacia el otro extremo de la bobina en el tiempo T2. En ese instante de tiempo, lo que estamos haciendo es que la cantidad de corriente que circula a la base comienza a disminuir porque son atraídos esos electrones hacia la bobina. Y por lo tanto, el diodo, en algunos instantes de tiempo, el diodo LED comienza a encenderse en ese instante de tiempo. ¿Y qué sucede? En el tiempo T2, los electrones que están pasando por la base comienzan a circular hacia la bobina secundaria y el voltaje de base del transistor comienza a descender. En ese instante de tiempo, el voltaje entre base y emisor, que debe ser 0.7 voltios, deja de ser 0.7 voltios y colapsa. Por lo tanto, el transistor deja de conducir, pasa de la saturación al corte, la corriente que debería ir hacia la base comienza a circular en ese sentido, para acá. Este voltaje de base emisor cae, el transistor deja de conducir, la corriente que, por lo tanto, existe una gran resistencia entre colector y emisor, la corriente que circulaba por la bobina deja de conducir y el campo magnético, de la bobina primaria deja de expandirse y comienza a colapsar. Ese voltaje autoinducido en la bobina secundaria también decae abruptamente. La cantidad de corriente deja de conducir o existir en la bobina secundaria y el transistor nuevamente, al tener el interruptor cerrado, comienza a conducir o existe un voltaje de base emisor, entra nuevamente en saturación, circula la corriente por la bobina primaria, nuevamente se autoinduce y así comienza el tiempo T1 nuevamente, es decir, comienza a pasar de un estado el transistor de corte a saturación, por lo tanto, la bobina primaria constantemente está conduciendo y dejando de conducir en un sentido prácticamente. Por lo tanto, el transistor al estar en el estado on-off constantemente, la cantidad de corriente que circula aquí por la bobina, por la ley, se autogenera en la bobina secundaria y existe un alto voltaje dependiendo de la cantidad de vueltas que existen en la bobina secundaria. Este es el principio de funcionamiento básico de este circuito. Como vuelvo a repetir, necesitamos que la frecuencia de resonancia sea la misma, tanto en el primario como en el secundario, y justamente esta configuración que va conectado a este diodo va a permitir que exista la frecuencia de resonancia de manera tal de que entre en corte y saturación constantemente el transistor. Este es el principio de funcionamiento de este pequeño circuito, de esta pequeña bobina, mini bobina de Tesla, que nos va a permitir hacer o encender una pequeña lámpara LSF o las lámparas especiales que son de los tubos fluorescentes. ¿Y cómo es que funciona? ¿Cómo es que un pequeño tubo fluorescente o una pequeña lámpara ahorradora de este tipo van a poder encender? ¿Por qué? Porque este campo magnético generado a una alta frecuencia, que genera un voltaje muy elevado de hasta 2000 o 3000 voltios, está constantemente switchando, está tratando de que los electrones salgan. Este es un gran campo magnético generado. Los tubos fluorescentes o estas lámparas por lo general utilizan un tipo de gas inerte
de neón o argón, y este gas inerte de neón o argón, cuando es excitado por una corriente eléctrica, al tener esta bobina constantemente una corriente que está circulando a una alta frecuencia, producido por el switcheo del transistor, esta alta frecuencia está constantemente cambiando, circulando dependiendo del on-off del transistor. Estamos hablando de varios kilohertz de frecuencia que está conmutando, está generando un alto voltaje y por lo tanto ese alto voltaje se autoinduce al poner de cerca una lámpara fluorescente o estas lámparas ahorradoras que tienen un gas inerte de argón o neón. La ionización del gas inerte del gas neón o argón va a producir que el gas de mercurio interno produzca o emita fotones de luz, los mismos que se van a producir obviamente en una luz luminiscente, y la lámpara del tubo fluorescente o estas lámparas ahorradoras de energía van a luminiscer, es decir, van a producir una luz y van a producir iluminación por luminiscencia. Justamente va a depender mucho de la cantidad de corriente y voltaje que se genere aquí a la salida para que la lámpara encienda. Como ven, el principio es bastante sencillo, no necesitamos de una oscilación o de un control, porque muchas de las bobinas de Tesla que encontramos en la web son fabricadas para que la frecuencia de resonancia del primario sea idéntica al secundario y utilizan otro tipo de electrónica. Este es un circuito muy sencillo y simple que asimismo se autorregula por justamente la función del diodo con la conexión de esta bobina secundaria acá, hace de que automáticamente el transistor pase de un estado a otro, un estado de switching, y nos va a permitir justamente poder implementar este circuito bastante interesante gracias al principio de Nikola Tesla. Pues bien, hasta aquí esta primera parte del video. La verdad que para mí ha sido un placer y una gran satisfacción poder explicarles detalladamente la parte teórica del principio de funcionamiento acerca de cómo es que funciona esta pequeña mini bobina de Tesla, evocando al gran científico Nikola Tesla. Para mí es una gran satisfacción poder estar con ustedes semana a semana compartiendo conocimiento y más aún dando estos pequeños principios sólidos de la electrónica, como es el mismo hecho de poder explicar paso a paso cómo es que funciona el circuito, más aún de Nikola Tesla. Los espero en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología. En el siguiente video, ya en esta semana próxima, voy a explicarles la construcción paso a paso de esta pequeña mini bobina de Tesla. Y hasta aquí esta primera parte, y que espero que el video haya sido de su agrado. Si este video te gustó, no te olvides de darle like. Asimismo, te invito a que me puedas seguir en las redes sociales, Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Y también los invito a que puedan visitar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrán ver este y más de 300 videos de ciencia y tecnología. Los espero en la siguiente semana con la segunda parte de la forma como poder construir paso a paso esta pequeña mini bobina de Tesla. Permiso.